Vamos a comenzar nuestro café y té y lo hacemos con José Luis Sánchez, que es nuestro veterinario de Clínica Parque Central. ¿Y de qué hablamos hoy? Hablamos de que también los perritos tienen fallos en las articulaciones. A veces vemos un perrito cojeando o nos habrá pasado que vamos al veterinario porque nuestro perrito parece que tiene molestia en una de las patitas. De eso vamos a hablar hoy con nuestro experto. Muy buenas tardes, José Luis. Bueno, vamos a hablar de eso porque les pasa factura también el tema de los huesos, las articulaciones también a nuestras mascotas, o no tiene nada que ver con el tema también de las personas que llegados a cierta edad tienen achaques en las articulaciones. La cuestión de las cojeras, que es una de las patologías o uno de los motivos de consulta más frecuentes que tenemos en la clínica, depende un poquito de la edad. Cuando lo asociamos a perritos más jóvenes o de medianas edad, suelen estar asociadas, sobre todo en el caso de los animales muy pequeños, a traumas, golpes, incluso incluimos dentro de esos golpes las fracturas. Cuando barajamos animales ya de edades medianas y sobre todo perros adultos, las cuestiones suelen ser más de tipo degeneraciones articulares o problemas a nivel de rótulas, a nivel fundamentalmente de las articulaciones. Y ya cuando hablamos de perros mayores, fundamentalmente ya son procesos degenerativos que afectan a la edad y en este caso incluimos las artrosis o las degeneraciones de las articulaciones, fundamentalmente de las caderas, porque los perros, al ser cuadrúpedos, apoyan sobre todo más en la parte de detrás y es donde más problemas solemos tener de artrosis y de problemas a nivel de movilidad. En eso es muy parecido a las personas, porque cuando llegan a cierta edad, la artrosis y también el tema de ellos les pasa igual que a nosotros, los seres humanos, con el tema de los huesos, la descalcificación del hueso, de la osteoporosis. No está asociada tanto a algún componente hormonal como puede pasar a lo mejor en las personas, y en este caso más en mujeres y demás. La cuestión de la degeneración articular se debe fundamentalmente pues eso, a la cuestión de edad y al roce continuo que sufren ese tipo de articulaciones que al final acaban teniendo repercusiones, siempre y cuando no estamos hablando de que haya patologías por el medio, porque hay determinadas razas que tienen más predisposición a tener ese tipo de problemas. Y el problema de degeneración articular y los dolores asociados suelen estar más, se aparece más comúnmente en razas grandes. En razas grandes. Sí. El pastor alemán sufre mucho, ¿no? El pastor alemán es que junto con el labrador y los golden siempre han tenido una patología asociada que es la displasia de cadera y eso es una malformación a nivel de la articulación de la cadera que les ha predispuesto a tener ese tipo de problemas degenerativos a nivel de las articulaciones. Claro, esto los animales, igual que las personas, lo sufren más si tienen sobrepeso. Fundamentalmente, eso es uno de los factores a tener en cuenta cuando encontramos problemas de tipo articular o de tipo de cojeras o lo que sea, el sobrepeso influye fundamentalmente. Este es el tipo de cojera más común que nos encontramos, o los síntomas más comúnmente nos encontramos, puede ser de delante o puede ser de detrás, y el animal entra en consulta no apoyando la extremidad. Que la cojera puede ser de diferente grado, apoya más o apoya menos dependiendo del dolor. Y esto es un perro de mediana edad. Este es un perro joven, es un perro adulto y tenía simplemente una cojera de la extremidad anterior. Me imagino que, claro, cuando empezamos con este tipo de problemas, que pobrecito aquí ya esto ha sido un poco exagerado, ¿no? Si hablamos de razas, por ejemplo, cada raza o cada tipo de animal, estamos hablando de pequeños, medianos y grandes, suelen tener patologías más comúnmente, y en el caso de los Yorkshire, el problema fundamental que suelen tener está afectándole a las rodillas. ¿A las rodillas por qué afecta? Porque por el tipo de conformación que tiene, la rótula, que es un huesecito que va excavado en la tibia, no está, esa excavación, ese surco no está suficientemente profundo y con mucha facilidad sale y entra a la rótula de su posición. Claro, y según la movilidad que tenga el perrito, la actividad que tenga, así lo va a sufrir más o menos, ¿no? Exactamente, y además suele ser también, conforme va pasando el tiempo, aparece con más frecuencia. No es una patología que duela, pero sí que es verdad que al salir la tibia de su posición, de su sitio, no puede mover la pata, no puede estirar la pata, y es una típica cojera donde los animales no se quejan, no duelen, pero no pueden apoyar la extremidad. No entonces, la apoyan, menos mal que pasa en una solo, ¿no? No, puede aparecer en las dos también. En las dos, entonces... Y de hecho es muy comúnmente cuando aparece en una, acaba apareciendo en la otra. Pobre mío, entonces habría que inmovilizarlo prácticamente. En estos casos el tratamiento es quirúrgico. Es quirúrgico. Aquí hemos visto que se puede solucionar con una escayola, con una venda. Normalmente no utilizamos vendajes. Ese tipo de vendajes es un vendaje posoperatorio. Es decir, una vez que has terminado la cirugía, normalmente lo que hacemos es intentar inmovilizar articulaciones para que no tenga movilidad y por lo menos puedan cicatrizar. Pero generalmente las soluciones son quirúrgicas. Los vendajes compresivos y las escayolas y todo eso se utilizan muy poco. Generalmente utilizamos ya placas, fijadores externos, tipo
otro tipo de sistemas que nos permiten solventar fracturas y demás que no implican la utilización de escayola. Y ese tipo de perritos que tienen con tanta frecuencia esta patología, ¿operamos y ya de por vida no es reversible? No, se soluciona bien, la resolución del problema es buena, porque al final lo que intentas hacer es solucionar el problema que desde el punto de vista orgánico no se ha formado, y es hacer un poquito más profunda esa excavación o movilizar huesos, hacer un tipo de cirugías que estabiliza la articulación y que ya no vuelva a salirse la rótula de su posición. Claro, más motivos por los que nuestros animales pueden llegar a cojear. Me imagino que, claro... En el 80%, en el 90% de los casos, casi todas las cojeras que encontramos en la clínica suele ser por traumas, por golpes, por accidentes, por jugar, porque son brutos, y al final eso es lo más comúnmente que nos encontramos. Ese tipo de patologías, tanto la displasia como la rotura del ligamento cruzado, como es este caso, que es una rotura del ligamento cruzado, que afecta más a razas medianas, no es lo más común, pero también tenemos que tenerlos en cuenta porque son patologías que solo se pueden resolver quirúrgicamente y que hay que requiere el paso por quirófano. En este caso hablamos de una radiografía donde la cadera no coincide en su sitio, y eso es una patología que solo se puede solucionar mediante cirugía. Hemos tenido recientemente un par de casos de perros que han sufrido golpes, pues sobre todo por coches y demás, donde la cadera se ha salido fuera y ha habido que reintroducirla en su posición, porque si no, la cojera en este caso y el dolor es muy patente. Bueno, claro, encima tenemos que esperar la recuperación de un animal en que no nos puede hablar, no nos puede decir nada, solo puede mirarnos y más o menos con el dolor que tenga ahí... En este caso porque todo se diagnostica mediante radiografía, métodos de imagen sobre todo, pues sabemos lo que tiene, entonces lo que procuramos es... Verdaderamente muchas veces lo que es la cuestión del dolor está muy estipulada, se sabe perfectamente más o menos el grado de dolor, y lo que procuramos sobre todo es mediante medicación mitigar o tratar ese tipo de dolor, y podemos utilizar diferentes tipos de fármacos para que no tengan molestia. Y luego el proceso de cicatrización es un proceso de cicatrización como pasa con las personas, y generalmente mucho más rápido que pasa ¿Es más rápido con ellos? Sí, generalmente notamos que las mejorías suelen ser más rápidas si no se portan bien y no se tocan las heridas, que es nuestro talón de Aquiles, y suelen evolucionar muy bien. Oye, aquí parece que está diciendo, doctor, ¿qué tengo? Porque estos son radiografías de control, lo que hablamos de pastores alemanes, golden y labradores que tienen displasia de cadera, y es conveniente hacerles chequeos cuando son jóvenes para prevenir ese tipo de patologías cuando son adultos. ¿Y cómo las prevenimos? Hay técnicas quirúrgicas también para... Antes de que llegue el momento. Porque este tipo de radiografías se hacen antes de que manifiesten síntomas, se hacen muy jovencitos, con 5 o 6 meses, y lo que hace es de forma preventiva diagnosticar la displasia de cadera. Y en esos casos puedes recurrir a la utilización de técnicas quirúrgicas, medicaciones preventivas, y evitar que a la larga, que al final más o menos tendrá cierto grado de displasia, sea el menor posible con el menor dolor posible. Entonces, con una técnica quirúrgica, cuando es un cachorro de 5 o 6 meses, podemos evitar que en un futuro la tenga. O que la tenga en mayor grado. En mayor grado. Exactamente, porque tú piensas que al final la consecuencia de eso va a ser una roce en la articulación, molestia, dolor, y que eso cuando son más mayores, cuando son viejecitos, les impide levantarse y demás. Si conseguimos que eso sea en menor medida, por lo menos, pues... ¿Y en qué consiste esa operación quirúrgica? La cuestión es que la articulación no coincide de forma correcta, la cabeza del fémur en el acetábulo, y lo que hace son son fracturas y realineaciones de los huesos para que la articulación coincida perfectamente en su sitio. ¿Tendríamos que limar el hueso? No se fractura y se vuelve a limar, a suturar en otras posiciones. Son técnicas quirúrgicas complejas. Aquí estamos viendo una cadera que no está... Pero eso es un gato. Es un gato, también tienen ellos. El problema de esto, no, esto es un gato ya traumatizado, es decir, tenemos lo que se denomina el síndrome del paracaidista, son gatos que saltan de los pisos, ¿Que se creen Superman? Sí, bueno, o que han visto algún pájaro, han visto alguna cosa, les ha despistado, o que toda tu vida han ido por el bordillo, nunca les ha pasado nada hasta que se han podido resbalar o asustar, y se caen y se fracturan la cadera. Y ahí estamos viendo la fractura fácilmente, lo vemos. Se ve una fractura de cadera, ya en teoría las dos está partida por la mitad, lo que se denomina el hueso del pubis, y está desplazada la cadera, y en este caso técnica quirúrgica, porque si no, no hay manera de resolverlo. Oye, eso de que tienen 7 vidas puede ser verdad, pero no tienen
no tienen 7 Solo vidas tienen los una huesos, cadera. solamente tienen una cadera. Por lo tanto, vale, pueden que no se lleven la vida por delante, pero tienen que pasar por quirófano tienen que pasar igual. por quirófano, Oye, está ¿es más claro. complicado operar a un gato que... Bueno, los dormís a los dos, claro, Sí. pero ¿se complica más la operación de perro que gato o viceversa? Generalmente, la cuestión de la complicación es más una cuestión a lo mejor de manejo. Los gatos son más difíciles de manejar que en el caso de los perros, en general, aunque hay gatos también muy buenos. Y el tamaño también sería un factor a tener en cuenta. A lo mejor quizás se complica más cuando tienes un animal que es pequeñito, que puede pesar 2, 3, 4, 5 kilos, que a lo mejor manejar un animal de 30 o 40 kilos, sobre todo a lo que es la cuestión del abordaje quirúrgico. Las estructuras son todo muy pequeñitas, abordar los huesos y todo eso, pues sí que complica un poco la cirugía. Sí, es como jugar a esto de... Al operando. Al operando, ¿no? Que hay que ir con... Bueno, pues muy preciso, ¿no? Sí. Porque los huesecitos de un gatito son nada, minúsculos, son ¿no? muy pequeñitos. Son muy pequeños y la cadera que puede llegar a ser nada, ¿no? Nah, puede tener el tamaño, no sé, de una muñeca. De una muñequita, por ejemplo, De sí, una muñeca. de mi muñeca, de la de otro no sé, pero de la mía, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Es un tema que preocupa mucho, el tema de la cojera, porque en cuanto vemos a nuestro animal incómodo, que cojea, porque también puede ser que se haya clavado algo en la patita, ¿no? Sí, por lo que estábamos hablando anteriormente, que muchas veces simplemente son golpes, o muchas veces hablamos de que se han clavado cualquier cosa. Una de las imágenes que tenemos también es la típica imagen de la uña de la... Claro, encarnada ahí, metida. Exactamente, que muchas veces no le hacemos hincapié porque es una uña que no apoya y por lo tanto no se desgasta, aparece con frecuencia en perros y en gatos, que al rotar o al girar sobre sí misma se puede llegar a clavar en la propia piel si no la cortamos con frecuencia. Y eso es un motivo de cojera, porque simplemente el mostrar dolor o el tener dolor ya hace que el animal no apoye la extremidad. Y eso se resuelve simplemente con solucionar y cortar la uña y curar la herida. Y por lo tanto es muy importante que una vez cada cierto tiempo acudamos al peluquero canino, Sí. Que ellos hacen ese trabajo, que saben cómo cortar la uña de nuestro perro o en este caso nuestro gato. Ellos solas los gatos son más fáciles que se la limen ellos solos, ¿no? Normalmente los gatos, como viven en casa, es difícil que las desgasten y nosotros también en consulta hacemos cortes de uñas de forma rutinaria. O sea, también vosotros, ¿verdad? Exactamente, por eso te digo que la cuestión es que si veis que de vez en cuando, porque muchas veces hay animales muy nerviosos, es difícil de cortar, de forma rutinaria acudir al veterinario para que te las revisemos y hay que cortárselas. Se ponen firme con vosotros los perros. Se portan bien. Nosotros no podemos tomarlo, pero cuando respeto. llega... Claro, es que ya cuando van llegando ya a la consulta dicen uy, me voy a portar bien porque esto a mí me huele a lo que me huele, ¿no? Sí, a pinchazo, ¿no? A pinchazo, ¿no? Hombre, sí, y para cualquier intervención de un perro hay que dormirlo, Sí, ya eso sea sí, incluso para una limpieza bucal, ¿verdad? La cuestión es que, a diferencia de lo que se utiliza muchas veces en medicina humana, bueno, pues nosotros en veterinaria siempre utilizamos muchos sedantes o relajantes porque, aparte de que no queremos que el animal sufra, porque no es necesario, es más fácil manejarlos y es más fácil hacer procedimientos con el animal relajado y simplemente no es una anestesia como tal, es una tranquilización, tú haces el procedimiento, curas, haces lo que sea y lo despiertas y listo, y encima no sufre. Y no sufre, que eso es lo importante. ¿Alguna foto más que nos haya quedado en el tintero? En este caso hablamos de procesos ya degenerativos, de perros mayores que ya no pueden andar del tercio posterior y hay que ayudarles porque no se pueden incorporar, esto ya es la artrosis o artritis ya en animales muy mayores, que no sobre todo afecta a razas más grandes, y luego, como siempre, pues siempre hay una parte de veterinaria que es la de los exóticos. La que te gusta a ti. Que es la que me gusta a mí, que también tiene sus enfermedades y sus problemas a nivel de las patas y hay que revisarlos. Generalmente los pájaros, pues heridas y demás, todo eso es muy normal, y en este caso es un acúmulo de ácido úrico, que es una patología típica o común en los periquitos mayores. Sí, es típica en este tipo de animales. Sí, que aparece sobre todo en las articulaciones. Como puede pasar en las personas que se le acumula en las rodillas y demás, pues en los periquitos y las aves en general también pasa. ¿Y qué hay que hacer en este tipo de casos? En este caso, sobre todo, se modifica la alimentación y se hace tratamiento nutricional específico para ayudar a eliminar el ácido úrico. Bueno, pues hoy teníamos un tema totalmente diferente, siempre cuidando a nuestra mascota, velando por ella, porque cada vez hay más mascotas en casa, ¿verdad? Y por lo tanto, como son uno más de la familia, tenemos que tenerlos como nosotros, en perfecto estado, ¿no? Perfecto. Sí, para tener una mascota y poder disfrutarla de ella también tiene que estar bien de salud. Gracias por acompañarnos, José Luis. Nos vemos placer. en un par de semanitas. Sí. Nosotros vamos a una noticia que preparamos desde redacción y enseguida otros temas.